Mi hermano destrozó mi camioneta. Luego vi el informe policial y mis padres dijeron, es familia, déjalo pasar. Soy Jake, tengo 32 años, y mis propios padres ayudaron a mi hermano a robarme y destrozar mi camioneta, luego me dijeron que lo dejara pasar porque somos familia. Pero antes de contarte sobre la llamada telefónica que llevó a que la policía apareciera en mi puerta y la expresión en sus rostros cuando se dieron cuenta de que los había superado a todos, hazme un favor y déjame saber desde dónde estás viendo esto en los comentarios. Siempre es genial ver qué tan lejos viajan estas historias. Bien, entremos en materia. El peor día de mi vida comenzó como cualquier otro martes. Era un día frío y miserable en Portland, Oregón. El tipo de frío húmedo y penetrante donde el cielo es solo una lámina plana y gris que promete lluvia pero nunca la entrega. Acababa de terminar un turno de 12 horas en el sitio de construcción. Como capataz, mis días son una sinfonía caótica de teléfonos sonando, trabajadores gritando, y el rugido constante de maquinaria pesada. Todo lo que quería al final del día era llegar a casa, quitarme mis pesadas botas con punta de acero, y hundirme en los cojines gastados de mi sofá. Mi boleto a esa paz era mi Ford F-150 del 2016. Era mi orgullo y alegría. La había comprado usada con dinero que había ahorrado durante años, la pagué en un tiempo récord de 3 años tomando todos los turnos extra que pude conseguir, y mantuve esa máquina impecable. No era solo una camioneta para mí, era un símbolo. Eran 4 ruedas y un marco de acero que probaba que podía construir algo para mí mismo, algo sólido, confiable, y completamente mío. Pero cuando salí al estacionamiento de empleados esa tarde, el asfalto húmedo humeando bajo las luces de seguridad, mi lugar estaba vacío. Solo un parche oscuro y vacante de pavimento donde debería haber estado mi camioneta. Un nudo de hielo puro se formó en la boca de mi estómago. Esto no estaba bien. Soy meticuloso sobre dónde estaciono. Inmediatamente saqué mi teléfono y llamé a mi mamá, mi voz más tensa que una cuerda de guitarra. Mamá, ¿has sabido de Mark? Mi camioneta desapareció. Hubo una pausa preñada al otro lado, un silencio que decía mucho. Oh, cariño, finalmente dijo, su voz cargada con ese tono excesivamente dulce y apaciguador que siempre usaba cuando estaba a punto de hacer una excusa por él. Mark tenía una entrevista de trabajo muy importante al otro lado de la ciudad. Su auto, ya sabes cómo es. No arrancaba otra vez. Tuvo que tomar prestado el tuyo. Prestado, repetí, mi voz peligrosamente baja. Mamá, él no pidió permiso. Tengo la única llave aquí en mi bolsillo. Bueno, ya conoces a tu hermano, se rió, un sonido que raspó mis nervios. Es ingenioso. Encontró la de repuesto que guardas en la caja magnética debajo del guardabarros. No te enojes, Jake. Realmente está tratando de arreglar su vida esta vez. Colgué, mi mano temblando con una rabia tan profunda que se sentía como una enfermedad física. 2 horas agonizantes después, un vehículo se estacionó en mi entrada. Era mi camioneta, o lo que quedaba de ella. Todo el lado del pasajero estaba brutalmente abollado, una cicatriz horrible de metal retorcido y vidrio destrozado. El espejo lateral había desaparecido completamente, y el faro era un ojo fracturado y roto que miraba fijamente hacia la noche. Mark salió tambaleándose del asiento del conductor, apestando a cerveza rancia, viéndose más molesto que arrepentido. Algún idiota se pasó una luz roja, balbuceó, agitando una mano despectiva. Totalmente no fue mi culpa. Qué bueno que tienes buen seguro, ¿verdad, hermano? Antes de que pudiera formar una sola palabra, el sedán viejo de mis padres frenó bruscamente en la entrada detrás de él. Debían haber estado siguiéndolo, listos para manejar las consecuencias. Pasaron corriendo junto a mí, sus rostros una máscara de preocupación. No por mí, sino por él. Mi madre se aferró al brazo de Mark, revisándolo ansiosamente en busca de rasguños, mientras mi papá puso una mano protectora en su hombro. Está bien, hijo, estás a salvo, dijo mi papá, su voz baja y consoladora. Luego dirigió su mirada hacia mí, sus ojos tan duros y fríos como piedras de río. Es familia, Jake. Es tu hermano. Es solo una camioneta. Déjalo pasar. Se quedaron ahí, consolando al hijo que acababa de destruir mi posesión más preciada mientras probablemente conducía ebrio. Y me dijeron que lo dejara pasar. Miré de sus rostros condescendientes a mi camioneta destrozada, y mi mirada se deslizó más allá de ellos, hacia mi propia ventana frontal. A través del vidrio, podía ver una foto enmarcada en la repisa de la chimenea. Éramos los 4, tomada años atrás con mi abuela, que falleció hace unos años. Todos estábamos sonriendo, una familia feliz congelada en el tiempo. En su lecho de muerte, me había hecho prometer que siempre cuidaría a mi familia, especialmente a Mark.
Y parado ahí en el aire nocturno helado, me di cuenta con una claridad nauseabunda que mi promesa a ella era la jaula en la que había estado viviendo toda mi vida adulta. Esa promesa era la razón por la que estaba parado aquí, siendo tratado como una parte desechable de sus vidas. Y por primera vez, mirando esa foto, no sentí la calidez del recuerdo. Sentí las barras de hierro frío de esa jaula cerrándose a mi alrededor. Para entender verdaderamente cómo llegamos a ese momento de absoluta traición en mi entrada, tienes que entender el sistema operativo fundamental de la familia Wilson. Era un sistema en el que había sido programado desde el nacimiento. Mi hermano, Mark, que es 4 años menor que yo, es el hijo dorado designado. Tiene 28 años, guapo de una manera que es casi descuidada, y armado con un encanto que puede encender y apagar como una lámpara. Nunca, ni una sola vez, ha sido verdaderamente responsabilizado por una sola mala decisión en toda su vida. ¿Y yo? Soy Jake. Soy el confiable, el responsable, el hermano mayor aburrido que simplemente trabaja duro, paga sus cuentas a tiempo, y no causa drama. Para mis padres, Mark era un proyecto de tiempo completo para ser manejado, financiado, y perpetuamente rescatado. Yo era solo una utilidad, un recurso. Esta espiral particular hacia el desastre realmente comenzó a acelerarse aproximadamente un mes antes del accidente. Comenzó, como las cosas con Mark siempre lo hacían, con una llamada telefónica de mi madre. Estaba en el sitio en medio de un día particularmente estresante. Un nuevo subcontratista había arruinado completamente el vaciado de cimientos para una casa personalizada que estábamos construyendo. Era un error masivo de 5 cifras, y todo el cronograma del proyecto estaba en peligro. El supervisor del sitio estaba en pánico, el propietario llamaba cada hora, y mis muchachos estaban parados luciendo perdidos. Respiré profundo, saqué los planos, y me puse a trabajar. Por 2 horas sólidas, estuve en mi elemento. Estaba al teléfono con el ingeniero estructural, guiando a mi equipo de plomería a través de un nuevo plan de ruta, y negociando con nuestro proveedor de concreto para una orden prioritaria urgente. Estaba calmado, era metódico, y tenía control. Para la hora del almuerzo, tenía una solución viable y rentable. Mi jefe, Mike Thompson, un tipo duro como las uñas que había estado en el negocio durante 40 años, vino a mi tráiler. Me dio una palmada en el hombro, una rara señal de aprobación. Por esto eres el mejor maldito capataz que tenemos, Jake dijo, un respeto áspero en su voz. No te alteras, simplemente resuelves el problema. Deseaba que pudiera verme en mi otra vida, la de donde constantemente estaba alterado. Esa misma tarde, mi teléfono sonó. Era mi mamá. Su voz estaba cargada con una urgencia manufacturada. Jake, cariño, es una emergencia. Mi corazón inmediatamente se sobresaltó. En mi mundo, una emergencia significaba un accidente en el sitio de trabajo, una falla crítica del equipo. ¿Qué pasa? ¿Están todos bien? ¿Es papá? Oh, no, todos están bien, dijo rápidamente. Bueno, no bien. Es Mark, su arrendador. Es un hombre verdaderamente horrible y sin corazón. Echó a Mark de su apartamento. Respiré profundo, el olor de diésel y aserrín llenando mi tráiler. Está bien, ¿por qué lo echó? Por estar solo un poquito atrasado en la renta, dijo, su tono goteando indignación en nombre de Mark. Conocía la definición de mi madre de un poquito. Mamá, ¿qué tan atrasado estaba? Suspiró, un sonido largo y dramático diseñado para señalar mi falta de empatía. 3 meses. Pero no es para nada su culpa, Jake. El mercado laboral es terrible para los jóvenes. Ha estado tratando tan duro. Solo necesita un lugar seguro donde aterrizar por un ratito. Puede quedarse contigo, ¿verdad? Solo por unas semanas. Para eso es la familia, para apoyarse mutuamente. Unas pocas semanas. En el idioma de mi familia. Eso significaba indefinidamente. Podía sentir el peso familiar de las obligaciones asentándose en mis hombros. Pensé en mi casa silenciosa y limpia. Mi santuario del ruido del mundo. Pensé en la promesa a mi abuela. Bien, dije, la palabra sintiéndose como una derrota. Unas pocas semanas. Mark apareció esa noche con 2 maletas enormes y la actitud con derecho de un huésped registrándose en un hotel de 5 estrellas. Arrojó sin ceremonia sus pertenencias en medio de mi sala de estar. La sala que había pasado meses renovando con mis propias 2 manos e inmediatamente se desplomó en el sofá, agarrando el control remoto. Oye, hermano, dijo, sin siquiera molestarse en levantar la vista de su teléfono. ¿Cuál es la contraseña del wifi? ¿Y tienes cerveza? La mañana siguiente, antes de irme al trabajo, traté de establecer algunas reglas básicas.
Me acerqué como una charla de caja de herramientas en un sitio de trabajo, claro, directo y profesional. Está bien, Mark, escucha. Hay 3 reglas. Regla 1. Tienes exactamente un mes para encontrar trabajo, un trabajo real. Quiero ver prueba de que estás aplicando. Incluso te ayudaré con tu currículum. Regla 2. Limpia después de ti mismo. No soy tu sirvienta. El fregadero no es una instalación de almacenamiento para platos sucios. Regla 3, y esta es la más importante, la que es absolutamente no negociable. No, bajo ninguna circunstancia, tocas mi camioneta. Tienes tu propio auto. Úsalo. Me dio un saludo perezoso y burlón desde el sofá. Sí, sí, entendido, jefe, alto y claro. Por supuesto, no lo entendió. Su búsqueda de trabajo consistía en dormir hasta el mediodía, jugar videojuegos con sus audífonos puestos, gritándole a personas que no podía ver, y desplazándose infinitamente por las redes sociales. Mi casa, una vez limpia y pacífica, comenzó a sentirse como una casa de fraternidad sucia. Llegaba a casa de un día de 10 horas a un fregadero desbordándose de platos grasosos, el aire espeso con el olor de pizza rancia y ropa sin lavar. Estaba perdiendo la cabeza, y la única persona con la que podía hablar al respecto era Sarah Chun, mi colega más aguda y confiable. Durante un descanso para almorzar, sentado en la cabina de mi camioneta, finalmente me desahogué. No sé qué hacer, confesé, frotándome los ojos cansados. Es como si estuviera viviendo con un tornado adolescente. Sarah tomó un bocado de su sándwich y me miró con una expresión que era mitad simpatía, mitad exasperación. Jake, eres un felpudo, dijo, su honestidad como un chapuzón de agua fría, un tapete de bienvenida incluso, y tu familia está limpiando sus botas enlodadas por toda ti. Es complicado, Sarah. Mi mamá solo quiere que todos sean felices, y mi papá. Tu mamá es una manipuladora maestra, interrumpió, su voz firme pero no cruel. Usa a la familia como un arma para mantenerte en línea y para habilitar el comportamiento de Mark, y tu papá la respalda cada vez. Sabes que tengo razón. La verdadera pregunta es, ¿cuándo vas a decidir que tu propia paz mental vale más que su idea disfuncional de aprobación? Sus palabras dolieron precisamente porque eran la verdad sin barnizar. Simplemente no tenía las herramientas para actuar sobre ellas todavía. Luego vino el incidente de la camioneta, y todo se escaló. Después de presentar el reclamo del seguro y arreglar la renta, un pequeño Honda Civic sin características, pensé que al menos podría reclamar algo de control sobre mi propio transporte. Estaba equivocado. La mañana siguiente, salí de mi casa, café en mano, listo para ir al trabajo, y el auto de alquiler había desaparecido. Solo un espacio vacío en mi entrada. Vi rojo. Llamé a la casa de mis padres, mi voz peligrosamente silenciosa. Mi papá contestó. Oh, buenos días, Jake, dijo como si nada estuviera mal. Mark tenía otra de esas entrevistas esta mañana, una realmente prometedora esta vez. Necesitábamos un auto confiable para llevarlo ahí luciendo elegante. Todo se trata de las primeras impresiones, ¿sabes? Así que simplemente vinieron a mi casa mientras yo dormía y tomaron mi auto de alquiler, pregunté, mi voz temblando con una furia estrechamente controlada. El auto que estoy pagando con mi dinero porque tu hijo destrozó mi camioneta. No te atrevas a tomarme ese tono, Jacob gritó, su voz volviéndose dura. Somos una familia. Compartimos. Lo que es tuyo es nuestro. Tendremos el auto de vuelta esta noche. Deja de ser tan dramático. Colgó, así no más. Así que caminé al trabajo. Eran 2 millas en la lluvia helada y aguanieve. Mis botas de trabajo, diseñadas para durabilidad no para impermeabilización, estaban empapadas en 10 minutos. Mis jeans estaban pegados a mis piernas, fríos y pesados. Llegué al sitio luciendo como una rata ahogada, mis pies entumecidos, mis dientes castañeteando. Y lo hice otra vez al día siguiente. Y al siguiente. Por 2 semanas sólidas, caminé hacia y desde mi trabajo físicamente demandante mientras mi propia familia, mi hermano, mi madre, mi padre, usaban mi auto de alquiler como su servicio personal de Uber, quemando mi gasolina para la serie infinita de entrevistas de Mark que nunca, jamás resultaban en una oferta de trabajo. Mis colegas comenzaron a notarlo. ¿Todo bien, jefe?, preguntó uno de mis muchachos. ¿Te ves molido? Solo asentí y dije que estaba tratando de hacer más ejercicio. La mentira fue humillante. Lo inevitable pasó. Mi cuerpo se rindió. Me enfermé. No era solo un resfriado. Era una tos fea y persistente que se asentó profundo en mi pecho, y una fiebre que me dejó mareado, débil y temblando. Tuve que faltar al trabajo, algo que no había hecho en más de 3 años.
Me sentí completamente derrotado. Me arrastré a una clínica de urgencias local porque no podía hacer que la fiebre bajara. Una enfermera de rostro amable con una etiqueta que decía Jessica Ramírez tomó mi temperatura y presión arterial. Tenía ojos cálidos y compasivos que parecían ver a través de la fachada de tipo duro que trataba de mantener. «Guau, te ves absolutamente terrible», dijo con franqueza gentil. «Una fiebre de 102. Deberías estar en cama». «¿Cómo llegaste aquí hoy?» Caminé salió de mi garganta como un graznido, mi garganta en carne viva. Sus cejas se alzaron en incredulidad. ¿Caminaste? ¿En este clima, con una fiebre así? ¿Por qué diablos no manejaste? Y por alguna razón, tal vez era la fiebre o el agotamiento o el simple acto de bondad humana de una extraña, la presa dentro de mí se rompió. Toda la historia lastimosa simplemente salió derramándose de mí en un susurro ronco y derrotado. La camioneta. Mi hermano. Mis padres. El auto de alquiler. El caminar. No estaba buscando simpatía. Simplemente estaba demasiado cansado para mantenerlo todo adentro. Escuchó toda la patética historia sin interrumpir. Su expresión cambió de preocupación profesional a shock genuino y luego a una rabia silenciosa y hirviente en mi nombre. Eso es simplemente horrible, dijo suavemente cuando terminé. Eso no es lo que se supone que haga la familia. Eso es abuso. Me entregó una receta para algunos antibióticos fuertes. Necesita cuidarse, señor Wilson, porque está dolorosamente claro que nadie más en su vida va a hacerlo por usted. Acostado en la cama esa tarde, el mundo nadando en una neblina febril, sus palabras resonaron en mi cabeza. Necesita cuidarse. Era un concepto tan simple, pero para mí fue una revelación. Toda mi vida había sido sobre cuidar de ellos. Los sentimientos delicados de mis padres, el futuro precario de Mark, la imagen frágil de nuestra familia feliz. Nunca una vez me había puesto a mí mismo primero. Mientras la fiebre rugía, un tipo diferente de calor se estaba construyendo dentro de mí. Era el fuego lento y ardiente de toda una vida de resentimiento finalmente prendiendo luz. Los cimientos de mi papel en la familia, el papel del amortiguador silencioso y confiable, se estaban agrietando, y sabía con una certeza que cortó a través de la fiebre que algo estaba a punto de romperse. El hombre que caminó al trabajo en la nieve por 2 semanas no iba a ser el mismo hombre que contestara al teléfono cuando el ajustador de seguros finalmente hiciera esa llamada fatídica. La llamada llegó 2 semanas y media después del accidente. 2 semanas y media de caminar al trabajo en el miserable invierno de Portland, de mi cuerpo doliendo con una enfermedad nacida del estrés y el frío, de escuchar a mi familia ofrecer actualizaciones alegres y ajenas sobre cómo habían usado mi auto de alquiler para hacer mandados. Estaba de vuelta en el trabajo, tratando de sentirme normal otra vez, sentado en mi pequeño tráiler de capataz y mirando un conjunto de planos que mi mente se negaba a procesar. Mi teléfono vibró. Era un número desconocido con un código de área local. «¿Es Jake Wilson?», preguntó la voz nítida y profesional de un hombre. «Soy yo», respondí, mi propia voz aún un poco ronca. «Señor Wilson, mi nombre es David Miller. Soy el ajustador senior de reclamos con Pacific Shield Insurance. Estoy asignado a su reclamo respecto al Ford F-150, VIN terminando en 7492. Me senté un poco más derecho, mi café olvidado. Esto era todo, ¿verdad? He estado esperando su llamada. ¿Alguna noticia sobre la evaluación? Hemos completado la evaluación, sí. El vehículo es una pérdida total, como estoy seguro que esperaba. Pero esa no es la razón principal de mi llamada, señor Wilson. He recibido el informe policial oficial del incidente y hay. Bueno, hay una discrepancia significativa que necesito aclarar con usted antes de que podamos proceder. Un sentimiento frío, completamente diferente de la fiebre, comenzó a trepar por mi columna vertebral. ¿Una discrepancia? ¿Qué tipo de discrepancia? Bueno, dijo David, y pude escuchar el leve susurro de papeles en su extremo. Un sonido que de repente parecía ominoso. En su declaración inicial a nuestro agente, usted indicó que había prestado el vehículo a su hermano, Mark Wilson. ¿Es eso exacto? Dudé. La mentira que mis padres me habían enseñado, la diseñada para hacer todo más simple, se sentía pesada en mi lengua. Solo diles que le dejaste tomarlo prestado, Jake. Es un asunto familiar. No causes alboroto y no involucres a la policía en nuestros asuntos. Sus palabras resonaron en mis oídos. Sí, dije, y la mentira sabía a cenizas. Le dejé tomarlo prestado. Hubo un silencio largo y puntiagudo al otro extremo de la línea. Se extendió por 5, tal vez 10 segundos. Era un silencio que me dijo que él sabía que estaba mintiendo.
Está bien, dijo David, su voz ahora cuidadosamente neutral. Porque, señor Wilson, eso es una contradicción directa a lo que su hermano le dijo al oficial que respondió en la escena del accidente. El aire en mi tráiler de repente se sintió delgado y difícil de respirar. ¿Qué dijo mi hermano? Según el informe oficial presentado por el oficial Ryan Martínez del Departamento de Policía de Portland, dijo David, su voz clara y medida como si estuviera leyendo un documento legal. El señor Mark Wilson declaró, y estoy citando directamente de las notas del oficial aquí, tomé la camioneta sin el permiso de mi hermano. Sé que la regué. Solo iba a preguntarle después. Fue solo un malentendido familiar. Mi agarre en mi teléfono se apretó tan fuerte que sentí el plástico crujir. Lo admitió. Se paró ahí al lado del camino, oliendo a alcohol y fracaso, y le dijo a un oficial de policía uniformado que había, sin términos inciertos, robado mi camioneta. Y mis padres estaban ahí. Lo escucharon decirlo. Se pararon ahí y lo escucharon confesar un crimen, y aún tuvieron la audacia de caminar hacia mí, mirarme directamente a los ojos, y decirme que lo dejara pasar. Señor Wilson, aún está en la línea. Sí, logré susurrar, mi garganta sintiéndose como si se estuviera cerrando. Sí, estoy aquí. Tengo que ser franco con usted, señor, continuó David, su tono profesional inquebrantable. El informe también nota que su hermano expresó esperanza de que usted no presentara cargos. Desde un punto de vista de seguros, esto cambia todo. Ya no es un reclamo de colisión estándar entre dos partes. Es un reclamo involucrando el uso no autorizado de un vehículo, que es un término legal para robo. Mueve esto fuera de un tema simple de reclamos y al reino de un acto criminal potencial. Acto criminal. Las palabras colgaron en el aire, eléctricas y aterrorizantes, y de una manera extraña y clarificadora, increíblemente liberadoras. Todo el gaslighting, toda la manipulación, todas las veces que me hicieron sentir como si fuera el loco por estar molesto. Todo fue despojado. La ley tenía una palabra para lo que pasó. No era un malentendido. Era un crimen. Señor Miller, dije, mi voz apenas un susurro. ¿Puede por favor enviarme por email una copia de ese informe policial completo? Puedo hacer eso. Es procedimiento estándar en un caso con declaraciones conflictivas. Acabo de enviarlo a la dirección de email que tiene en archivo. Échele un vistazo, señor Wilson. La pelota está en su cancha ahora respecto a cómo quiere que clasifiquemos este evento. Afectará el resultado de su reclamo y sus primas. Colgué sin otra palabra y miré mi teléfono. Un segundo después, la notificación sonó. Nuevo email de David Miller. Asunto, su reclamo #PC 994-21. Mis manos estaban temblando tan violentamente que apenas podía tocar la pantalla para abrirlo. Descargué el PDF adjunto. Y ahí estaba en el blanco y negro frío e impersonal de un documento oficial. Conductor, Mark J. Wilson. Fecha de nacimiento, 12 de mayo de 1996. Declaración, sujeto admite operar vehículos sin consentimiento del propietario. Afirma que fue un malentendido familiar. Testigos en escena, Robert Wilson, padre. Martha Wilson, madre. Declaración, los testigos declaran que no estaban al tanto del uso del vehículo por parte del sujeto antes del incidente. Esa última línea me golpeó con la fuerza de un golpe físico. No solo me habían mentido a mí. Le habían mentido a la policía. Se habían parado ahí y construido una falsedad deliberada y calculada para proteger a su niño dorado. Una narrativa que me pintaba como un participante voluntario en mi propia violación. Una ola de náusea caliente y acre me lavó. Me recosté en mi silla, la pared endeble del tráiler crujiendo en protesta. Por 32 años, había operado sobre la creencia de roca sólida de que mi familia, en el fondo, me amaba. Que su favoritismo descarado hacia Mark era una falla de carácter, un punto ciego, no una elección consciente y maliciosa. Ese documento único, ese PDF en la pantalla de mi teléfono, tomó un martillo demoledor a esa creencia de roca sólida y la hizo pedazos en 1.000.000 de piezas. Esto no era un punto ciego. Esto era una conspiración. Esto era una alianza. Y yo estaba fuera de ella. La rabia hirviente que había estado suprimiendo por semanas, por toda mi vida, no salió como un grito. No erupcionó. Se fusionó. Se comprimió en algo frío, duro, y afilado como navaja. Era el mismo enfoque metódico y resolvedor de problemas que usaba para salvar un vaciado de cimientos desastroso. El problema ya no eran unas pocas toneladas de concreto malo. El problema era mi familia. Y necesitaba una solución. Me levanté, caminé a la puerta de mi tráiler, y miré a mi equipo.
Eran hombres buenos y trabajadores. Me respetaban. Confiaban en que fuera justo, honesto y decisivo. Y aquí estaba, dejando que mi propia familia me tratara como un inconveniente sin valor. Mi teléfono sonó otra vez. El identificador de llamadas decía mamá. Contesté, mi voz desprovista de cualquier emoción. Hola. Jake, cariño, ¿vienes a casa pronto?, preguntó, su voz brillante y completamente ajena. Mark tiene otra de esas entrevistas mañana en la mañana. Una realmente grande. Es para una promoción que prácticamente tiene garantizada. Y necesitamos que el auto de alquiler se lave esta noche para que cause una buena impresión. La apariencia es todo, ¿sabes? ¿Una promoción? ¿Para un trabajo que ni siquiera tenía? La audacia casual, impresionante y estratificada de la mentira era casi impresionante. Era la gota que derramó el vaso. Era el universo dándome una señal. El último hilo de mi paciencia de toda la vida no se rompió. Se vaporizó. No, dije. La charla alegre en su extremo se detuvo abruptamente. ¿No? ¿Qué quieres decir, no? Quiero decir, no pueden tener el auto. No esta noche. No nunca más. Lo necesito. Pero Jake, esto es para el futuro de tu hermano. Esta podría ser su gran oportunidad. No seas tan egoísta. ¿Egoísta? La palabra salió como un gruñido bajo y peligroso. ¿Quieres hablarme sobre ser egoísta? Esto es lo que va a pasar. Quiero las llaves de mi auto de alquiler en el mostrador de mi cocina para cuando llegue a casa esta noche. Si no están ahí, llamaré a la policía y reportaré el auto como robado. ¿Me entiendes? Jacob Allen Wilson, ¿cómo te atreves?, gritó, su voz elevándose en tono de indignación. Después de todo lo que hemos hecho por ti, somos tu familia. Dejaron de ser mi familia en el momento en que se pararon junto a un oficial de policía, escucharon a mi hermano admitir un crimen, y luego le mintieron en la cara a todos para encubrirlo, dije, mi voz tan fría y dura como acero. Y por primera vez en mis 32 años de vida, le colgué a mi madre. Caminé de vuelta a mi escritorio, mi corazón martillando contra mis costillas como un pájaro atrapado. Pero mi mente era un mar de agua cristalina. Abrí mi laptop, empujando a un lado los planos de construcción y hojas de presupuesto. Creé una nueva carpeta en el escritorio. La nombré Incidente F-150. Con mano firme, guardé el informe policial en ella. Era la primera pieza de evidencia. Y sabía, con una certeza que se asentó profundo en mis huesos, que no sería la última. La tormenta no había comenzado apenas. Yo era la tormenta. Los siguientes días fueron definidos por un silencio tenso y resonante. Justo como había demandado, las llaves del Honda maltratado estaban en el mostrador de mi cocina cuando llegué a casa del trabajo. No hubo llamadas de seguimiento enojadas. No hubo aluvión de mensajes de texto para hacerme sentir culpable. Era una retirada estratégica de su parte. Un silencio lleno de amenazas no dichas y la expectativa pesada de que yo sería, como siempre, el que lo rompiera. Estaban esperando que me sintiera culpable, que me sintiera solo, que regresara arrastrándome y me disculpara por mi arranque. Estaban esperando al viejo Jake. No tenían idea de que se había ido. El hombre que ahora vivía en mi casa usaba su rabia no como una fuerza destructiva, sino como combustible. Mis tardes, una vez gastadas en un estupor adormecido frente al televisor, ahora estaban dedicadas a un nuevo proyecto. Mi cerebro de capataz, el que podía mirar un sitio de trabajo caótico y ver un camino claro hacia adelante, ahora estaba enfocado en un tipo diferente de construcción. Estaba construyendo un caso. Pasé horas en línea, mi mesa de cocina esparcida con estatutos legales impresos del sitio web del estado de Oregón. Uso no autorizado de un vehículo motorizado. Presentar un informe policial falso. Ayudar y ser cómplice. Las palabras ya no eran términos legales abstractos. Eran los nuevos planos para mi vida. Después de una semana de esto, sabía que no podía hacerlo solo. Necesitaba un profesional, un arquitecto para esta nueva estructura que estaba construyendo. Un amigo de un amigo, otro contratista, me dio un nombre. Es un tiburón, Jake había dicho. Caro, pero vale cada centavo. Su nombre era Stephanie Rodríguez. Su oficina estaba en un edificio elegante de vidrio y acero en el centro, un mundo alejado del lodo, aserrín y arena de mi vida diaria. Me sentí fuera de lugar en mis jeans de trabajo limpios y camisa de franela, pero entré con la cabeza en alto. Stephanie tenía 30 y tantos años, con ojos oscuros penetrantes y un aire de energía contenida. No perdió tiempo con charla trivial.
Después de un apretón de manos brusco, señaló a la silla opuesta a su escritorio de caoba pulida. Mi amigo dijo que tenías un problema familiar. Cuéntame todo. Expuse toda la historia, desde que Mark se mudó hasta el descubrimiento de la camioneta destrozada hasta la llamada reveladora con David Miller. Terminé deslizando el informe policial impreso a través del escritorio hacia ella. Lo leyó en silencio, su expresión no revelando nada. Cuando terminó, se recostó en su silla de cuero, golpeteando un bolígrafo contra su barbilla. Está bien, dijo, su voz nítida. En papel, tienes un caso claro para uso no autorizado, pero necesitas entender algo muy claramente, Jake. Los casos familiares son el rincón más desordenado de la ley. Un juez, un jurado, están predispuestos a ver un malentendido familiar, tal como tu hermano tan convenientemente lo llamó. Tus padres se subirán al estrado y llorarán. Hablarán sobre cuánto aman a ambos hijos, sobre cómo tú siempre fuiste el difícil, sobre cómo Mark ha tenido una vida problemática. Te pintarán como un hombre frío y vengativo que está tratando de destruir a su propia familia por un pedazo de metal. Una astilla de la vieja frustración, la vieja impotencia trató de volver a filtrarse. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Qué hago? Sus ojos se entrecerraron y por primera vez, vi al tiburón que mi amigo había descrito. El punto es que no jugamos su juego. No dependemos de, él dijo, ella dijo. Hacemos que sus sentimientos, sus lágrimas, y su testimonio sean completamente irrelevantes. Construimos un caso tan sólido, tan fortificado con prueba factual irrefutable que un juez no tenga más opción que fallar sobre la evidencia. El error único de tu hermano necesita convertirse en un patrón claro de explotación calculada. El amor ciego de tus padres necesita convertirse en conspiración consciente y voluntaria. Mi consejo para ti, ve a casa, quédate callado, no digas nada, y obsérvalos. Gente como esta que se ha salido con la suya toda su vida, se vuelven arrogantes. Piensan que son intocables. Y cuando la gente se vuelve arrogante, se vuelve descuidada. Sus palabras eran un plan de batalla, un plano. Salí de su oficina sintiéndome no enojado, sino empoderado. Tenía una misión. Esa noche en mi camino a casa, me detuve en una tienda de electrónicos. La sensación de ser un espía en mi propia casa era inquietante. Pero la voz de Stephanie resonó en mi cabeza, prueba irrefutable. Compré 2 de las cámaras niñeras más pequeñas que tenían, del tipo que parecen cargadores USB negros e inocuos. Esa tarde, con un nudo de ansiedad en mi estómago, las instalé. Una estaba enchufada en un tomacorriente en la sala con una vista clara del sofá donde Mark pasaba la mayoría de sus días. La segunda fue al garaje, enchufada en un enchufe múltiple en mi banco de trabajo, apuntada directamente a mi gran caja de herramientas Snap-on roja. Tenía razón sobre la arrogancia. El silencio de mi familia se rompió unos días después. Llegué a casa del trabajo, y pude escuchar a mi madre en mi cocina, hablando en alta voz. Me quedé congelado en el pasillo, justo fuera de vista, mi corazón latiendo con fuerza. Era Mark al otro extremo. No, te digo, solo estás siendo dramático, estaba diciendo mi madre, su voz una mezcla venenosa de desdén y tranquilidad. Está tratando de castigarte porque está celoso. Eso es todo lo que siempre ha sido. Se le pasará. Siempre lo hace. Pero ¿qué pasa si no se le pasa?, gimoteó Mark, su voz llena de autocompasión. ¿Qué pasa si realmente habla con ese tipo del seguro otra vez? ¿Qué pasa si realmente presenta cargos como ese policía dijo que podía? No lo hará, dijo mi madre con la certeza absoluta e inquebrantable de una persona que ha controlado a alguien toda su vida. Jake no tiene las agallas. Nunca arriesgaría destrozar esta familia por una estúpida camioneta y un poco de dinero. Solo mantente callado. Tu padre y yo estamos manejando las cosas. Manejando las cosas. La frase envió un escalofrío genuino por mi columna vertebral. ¿Qué exactamente estaban manejando? Obtuve mi respuesta 2 días después. Era sábado. Estaba planeando hacer algo de trabajo en mi propio auto, un simple cambio de aceite y afinación. Fui a mi gran caja de herramientas Snap-on en el garaje. Era más que solo una caja de herramientas. Era mi obra maestra, una colección que había construido durante 10 años de trabajo duro, un símbolo de mi carrera y mi habilidad, que valía más de $8.500. Abrí el cajón superior para conseguir una llave de torque específica. El inserto de espuma hecho a medida estaba vacío. Pánico. Frío y agudo. Se aferró a mi garganta. Tiré del siguiente cajón. Toda una bandeja de dados de impacto de pozo profundo, desaparecidos. Revisé frenéticamente el pecho, mis movimientos volviéndose frenéticos.
Cajón tras cajón revelaba huecos vacíos, espacios vacíos donde antes estaban herramientas cromadas brillantes y caras. Mi taladro de impacto de media pulgada nuevo, mi conjunto de llaves de trinquete, mi escáner de diagnóstico se habían desvanecido. Un temor frío, más pesado y enfermo que cualquier cosa que hubiera sentido antes, se asentó en mi estómago. Mark. Tenía que ser Mark. ¿Pero cómo podía probarlo? Simplemente lo negaría. Mis padres lo respaldarían, dirían que las había perdido o prestado a alguien. Sería mi palabra contra la de ellos otra vez. Las palabras de Stephanie cortaron a través del pánico. Patrón de comportamiento. Explotación calculada. Se vuelven descuidados. Mi mente comenzó a acelerarse, el cerebro analítico del capataz entrando en acción. ¿Dónde intentaría un idiota perezoso y desesperado como Mark vender herramientas especializadas de alta gama para dinero rápido? No una casa de empeño. Pedirían identificación y sospecharían de equipo nuevo y caro. Usaría Internet, anónimamente. Esa noche, después de esperar hasta que la casa estuviera completamente oscura y silenciosa, me senté en mi mesa de cocina, el brillo de la pantalla de mi laptop iluminando mi rostro. Abrí Facebook Marketplace, Craigslist, eBay. Comencé a buscar. Herramientas Snap-on. Herramientas de mecánico. Puse el filtro de ubicación a un radio de 50 millas alrededor de Portland. Scrollé por lo que se sintieron como horas, mis ojos ardiendo de la pantalla. Página tras página de llaves viejas oxidadas, conjuntos de dados desemparejados, herramientas grasosas de tipos jubilándose o limpiando sus garajes. Nada. La duda comenzó a envenenar mi resolución. Tal vez estaba equivocado. Tal vez me estaba volviendo paranoico, viendo conspiraciones donde no las había. Estaba a punto de rendirme, de cerrar la laptop en derrota, cuando decidí intentar una búsqueda última y desesperada. Un término más amplio. Herramientas profesionales. Scrollé. Y luego me detuve. Mi respiración se enganchó en mi garganta. Mi corazón se sintió como si hubiera dejado de latir. La foto era granosa, obviamente tomada con una cámara de teléfono celular barata. Pero no había error al identificarlas. Era mi taladro de impacto, mi conjunto de dados, mis llaves de trinquete. Todas estaban dispuestas en una toalla sucia en un piso de concreto. El anuncio se titulaba Herramientas profesionales en venta, gran descuento, necesito dinero rápido. Y luego vi el fondo. Mi sangre se volvió helada. Era la pared de pegboard de mi propio garaje. Podía ver el patrón distintivo en forma de abanico de manchas de aceite junto a la puerta donde había goteado años atrás. Podía ver la pequeña grieta capilar en el piso de concreto justo debajo de mi banco de trabajo. Ni siquiera se había molestado en llevarlas a otro lugar para fotografiarlas. La arrogancia pura e impresionante de ello. El descuido. Mis manos estaban temblando tan fuerte que apenas podía controlar el mouse. Hice clic en el perfil del vendedor. Era un nombre falso, por supuesto. PDX Flipe 503. El perfil era nuevo, creado solo 3 días antes. Tomé una captura de pantalla del anuncio. Una captura del perfil. Una captura de cada foto. Con un clic que se sintió tan fuerte como un disparo en la casa silenciosa, las guardé todas en la carpeta. Incidente F-150. Ya no se trataba solo de la camioneta. Esto era guerra, y acababa de encontrar los planes de batalla de mi enemigo. El descubrimiento de ese anuncio en línea fue como un rayo iluminando un paisaje oscuro y traicionero. Podía ver todo claramente ahora. Esto no se trataba solo de una camioneta destrozada o unas herramientas perdidas. Esto era un patrón profundo y sistémico de abuso y explotación, y finalmente tenía el mapa para probarlo. Pero sabía que tenía que ser frío, calculador, y metódico. Una captura de pantalla era buena, pero no era un golpe decisivo. Podrían borrar el anuncio, reclamar que el perfil no era suyo, negar todo. Necesitaba conectar los puntos tan estrechamente que no hubiera espacio para mentiras, no hubiera espacio para sus lágrimas manipuladoras. Lo primero que hice, mi corazón latiendo con una mezcla de rabia y determinación sombría, fue sacar las imágenes de la cámara niñera que había escondido en el garaje. La puse en mi laptop, mis manos moviéndose con una calma mecánica que se sentía completamente desconectada del huracán de emociones dentro de mí. Retrocedí 3 días hasta la mañana después de que había visto las herramientas por última vez, y ahí estaba. El vídeo era granoso, filmado en la luz tenue del garaje, pero la imagen era nauseabundamente, innegablemente clara. Mostraba a mi hermano, Mark, sistemáticamente abriendo los cajones de mi caja de herramientas y metiendo mis herramientas caras en una bolsa de lona negra grande. Pero no estaba solo. Parado justo junto a él,
sosteniendo la bolsa abierta, estaba mi padre. En un momento, mi papá señaló a un conjunto específico de llaves, dijo algo a Mark, y luego lo ayudó a levantarlo. Y ahí, parada en la puerta de la cocina, brazos cruzados, viendo toda la operación como una supervisora en un sitio de trabajo, estaba mi madre. La vi asentir en aprobación. Mi estómago se revolvió con tal violencia que pensé que iba a vomitar. Esto no era Mark actuando solo en un momento de desesperación. Esto no eran mis padres siendo voluntariamente ciegos a las fallas de su hijo. Esto era una conspiración criminal coordinada de 3 personas. Eran cómplices. Habían participado activa y conscientemente en un robo con delito grave contra su propio hijo y hermano. Sentí un frío profundo y del alma extenderse a través de mí. El amor que una vez había sentido por ellos, el sentido del deber, todo se estaba congelando instantáneamente, volviéndose quebradizo y frágil. Descargué el archivo de vídeo. Con un clic, el anexo C fue guardado. Al día siguiente, tomé un riesgo calculado. Esperé hasta que mis padres habían salido para lo que mi madre alegremente llamaba su caminata de poder. Y fui a la vieja computadora familiar en el cuarto de repuesto. Era un dinosaurio, lento y torpe, el que usaban para pagar cuentas y enviar emails. Sentí una oleada de culpa, el sentimiento arraigado de un niño rompiendo una regla, pero lo empujé hacia abajo. Esto era un campo de batalla ahora y necesitaba inteligencia. Me conecté. Su contraseña, risiblemente, seguía siendo Family 1. Abrí el navegador web y hice clic en el historial. Mi corazón martilló contra mis costillas. Ahí estaba. Una serie de búsquedas de 4 días atrás, el día antes de que las herramientas fueran puestas en venta. Búsqueda: ¿cuánto valen las herramientas Snap-on usadas? Búsqueda: casas de empeño que no requieren ID de Portland, Oregon. Búsqueda: mejor manera de vender herramientas por dinero rápido. Búsqueda: Facebook Marketplace venta anónima. Lo habían investigado. Lo habían planeado. Esto fue premeditado. Luego abrí el cliente de email de mi madre. Esto se sintió como la violación final, pero tenía que saber. Y ahí, cerca de la parte superior de su bandeja de entrada, había un email de su banco. La línea de asunto era notificación de transferencia de fondos. Lo abrí. Era una confirmación de una transferencia electrónica de $2,000 enviada a Mark Wilson, fechada 2 días atrás, el día después de que el anuncio fue publicado. La línea de memo que mi madre había escrito decía: para el depósito del nuevo apartamento. Te amo. Sentí que el aire dejaba mis pulmones. No solo estaban manejando las cosas. Estaban lavando el dinero de mi propiedad robada para financiar su escape. Estaban usando las ganancias de robarme para establecerlo en una nueva vida. Una vida libre de consecuencias. Documenté todo. Tomé fotos de la pantalla de la computadora con mi teléfono, el historial del navegador, el email. Las guardé en mi laptop. La carpeta de evidencia se estaba volviendo densa, pesada con el peso de su traición. Más tarde esa tarde, puse la siguiente fase de mi plan en movimiento. Di un paseo alrededor de la cuadra y lo cronometré para que casualmente me topara con mi vecina anciana, Linda Baker, que estaba meticulosamente cuidando sus rosales. Era una viuda dulce y aguda como un clavo que me había conocido desde que era niño. Después de unos minutos de charla trivial sobre el clima y sus rosas ganadoras de premios, dirigí la conversación. Sí, las cosas han estado un poco caóticas en la casa, dije con un suspiro practicado. Mark finalmente se está mudando, consiguiendo su propio lugar. Creo que mis padres estuvieron ayudándolo a mover algunas de sus cosas el otro día. Linda frunció el ceño, apoyándose en su pala. Oh, los vi. Fue lo más extraño. Fue el miércoles en la mañana. Sé que siempre estás en el trabajo los miércoles, pero la pick-up vieja de tu papá estaba respaldada justo hasta la puerta de tu garaje. Él y Mark estaban cargando algunas cajas y bolsas que se veían pesadas. Recuerdo pensar que era raro que lo estuvieran haciendo cuando no estabas en casa para supervisar. Mi corazón dio un salto. Un testigo. Un testigo imparcial, creíble, de terceros. ¿En serio? Miércoles en la mañana, pregunté, fingiendo sorpresa. ¿Estarías dispuesta a escribir eso para mí, Linda? Solo lo que viste y cuándo. Las cosas con Mark son complicadas, y realmente me ayudaría a tener un registro claro de las cosas. Me miró, sus ojos astutos pareciendo entender más de lo que estaba diciendo. Era una mujer sin tonterías que no toleraba tontos o mentirosos. Por supuesto, querido, dijo, dándome palmaditas en el brazo. Has sido un buen vecino por 20 años. Déjame ir a buscar un bolígrafo.
Una hora después, tenía una declaración de testigo firmada y fechada en mi mano. Anexo D. Mi caso ahora estaba completo. Era hermético. Tenía el informe policial oficial del crimen inicial. Tenía el anuncio en línea de mi propiedad robada. Tenía vídeo de alta resolución del robo en progreso, protagonizando a toda mi familia inmediata. Tenía sus propias huellas digitales de su computadora. Tenía los registros financieros de ellos transfiriendo el dinero. Y tenía una declaración firmada de un testigo independiente. La mañana siguiente, tomé un día personal del trabajo. No llamé a Stephanie. Una demanda civil por daños tomaría meses, tal vez años. Sería una batalla lenta y agotadora de abogados y honorarios legales. Esto era más simple. Esto era más limpio. Esto era un crimen. Puse toda mi evidencia en una memoria USB nueva. Imprimí cada documento, cada captura de pantalla, cada declaración, y lo organicé todo en una carpeta gruesa y de aspecto profesional con separadores con pestañas. Manejé a la estación de policía del centro. Caminé hasta el mostrador frontal y pregunté por el oficial Ryan Martínez. Cuando salió al lobby, tenía la mirada cansada y cautelosa de un hombre que estaba a punto de meterse en otra disputa familiar desordenada. Mire, señor Wilson, comenzó, manteniendo su voz baja. Aprecio que haya venido. Pero como dije, estas cosas usualmente se manejan mejor fuera del sistema legal. No dije ni una palabra. Solo puse la carpeta gruesa en el mostrador alto entre nosotros y la abrí a la primera página. Era una impresión cristalina y de alta calidad del anuncio de Facebook Marketplace. Lentamente volteé la página para revelar una serie de fotogramas fijos capturados del vídeo de la cámara niñera mostrando las caras de mi hermano, mi padre y mi madre en mi garaje. Luego volteé la página otra vez a la confirmación de transferencia bancaria. Luego a la declaración de testigo firmada de Linda Baker. Su expresión condescendiente y cansada comenzó a derretirse. Se quedó en silencio. Tomó la primera página y la estudió intensamente. Miró la segunda y sus cejas se alzaron. Pasó los siguientes 10 minutos revisando meticulosamente los contenidos de la carpeta, su profesionalismo y enfoque aumentando con cada página que volteaba. Empujé la memoria USB a través del mostrador. El vídeo completo y sin editar del robo está ahí, oficial, junto con copias digitales de todos los documentos en esta carpeta. Conectó la USB en su terminal de computadora. Se puso unos audífonos y vio el vídeo, su mandíbula apretándose casi imperceptiblemente. Cuando terminó, se quitó los audífonos y me miró. Y por primera vez, no me estaba mirando como un miembro de familia descontento causando una escena. Me estaba mirando con un respeto profesional recién encontrado. Señor Wilson, dijo, su voz ahora seria y firme. Este es uno de los casos más completos y bien documentados compilados por civiles que he visto en mis 15 años en la fuerza. Ha hecho nuestro trabajo por nosotros. Sacudió la cabeza lentamente. Esto no es un malentendido familiar. Este es un caso de libro de texto de robo con delito grave y conspiración para vender bienes robados. Tomó su teléfono e hizo algunas llamadas. Lo escuché usar frases como evidencia de vídeo irrefutable y múltiples CEO conspiradores. Habló con alguien en la oficina del fiscal del distrito. Una hora después, regresó a mí, una mirada asombramente determinada en su rostro. Han revisado la evidencia preliminar, dijo. La están acelerando. Están emitiendo una orden de arresto para Mark Joseph Wilson. El clímax de mi historia no iba a ser una pelea a gritos en mi sala. No iba a ser una confrontación dramática que tuviera que organizar yo mismo. El sistema legal en el que había confiado y presentado hechos fríos, duros e innegables, ahora estaba en movimiento. Esa tarde, estaba sentado en mi sala, la casa inquietantemente silenciosa, cuando vi las luces azules y rojas parpadeando silenciosamente a través de mis paredes. Un patrullero se estacionó silenciosamente en mi entrada. Me levanté y abrí la puerta frontal justo cuando el oficial Martínez y su compañero estaban caminando por el sendero. Mis padres y Mark estaban en la cocina. Su risa audible mientras veían alguna comedia en un televisor pequeño. Vieron los uniformes a través de la puerta y se congelaron. La mano de mi madre voló a su boca en un jadeo teatral. La cara jovial de mi padre se puso floja y pálida. Mark solo se veía confundido, un sándwich medio comido en su mano. Mark Wilson, dijo el oficial Martínez, su voz profesional y resonante en el silencio repentino de la casa. Sí, soy yo, tartamudeó Mark, sus ojos saltando de los policías a mí y de vuelta. Está arrestado por gran latrocinio y conspiración para traficar propiedad robada. ¿Qué? Gritó mi madre, corriendo hacia adelante. Esto es un error ridículo. Es un malentendido.
Jaque, por el amor de Dios, diles. Diles que esto es una locura. Solo me quedé ahí en la puerta, mis brazos cruzados sobre mi pecho, y encontré su mirada histérica y suplicante con una calma que no sabía que era capaz de tener. No tuve que decir ni una palabra. Mi carpeta, mi evidencia, mi trabajo metódico, todo estaba hablando por mí ahora. Mientras el compañero del oficial Martínez puso las manos de mi hermano detrás de su espalda y el sonido metálico y frío de las esposas cerrándose resonó a través de la casa, la sonrisa arrogante de Mark finalmente se desplomó completamente. Fue reemplazada por una mirada de pánico puro, sin adulterar, infantil. Me miró directamente. Sus ojos anchos con incredulidad y traición. ¿Jaque? ¿Tú hiciste esto? ¿Llamaste a los policías a tu propia familia? A tu hermano. Finalmente hablé, mi voz baja y firme, para que él y mis padres escucharan, las palabras sabiendo a liberación. No, Mark, dije. Ustedes se hicieron esto a sí mismos. Ver a mi hermano, el hijo dorado permanente, ser sacado de mi casa esposado fue una de las experiencias más surrealistas y fuera del cuerpo de toda mi vida. El barrido rítmico de las luces parpadeantes de la policía a través de las paredes, el chillido agudo y autoritario de la radio policial desde la entrada, el clic final y definitivo de la puerta del patrullero cerrándose. Todo se sintió como una escena de un programa de televisión, no mi vida real. Pero el silencio profundo y pesado que cayó sobre la casa después de que el auto se alejó era devastadoramente, asfixiantemente real. Mis padres se quedaron congelados en medio de mi sala, luciendo como estatuas que habían sido violentamente agrietadas. Los años de arrogancia, de autoridad autojustificada, habían sido destrozados en un instante, dejando atrás solo hueco. Mi madre estaba sollozando, no sollozos fuertes e histéricos, sino los sollozos silenciosos, tragados, desesperanzados de alguien cuyo mundo entero acaba de colapsar. Su rostro estaba enterrado en sus manos. Mi padre solo miraba fijamente la puerta frontal, su rostro una máscara floja y gris de incredulidad. «¿Cómo pudiste?», finalmente susurró, su voz tan delgada que era apenas audible. Se volteó hacia mí, y la rabia que había esperado no estaba ahí. Solo había una confusión quebradiza y herida. «¿Es tu hermano, Jaque?» «Y ustedes son mis padres», respondí, la calma fría aún envolviéndome como una armadura. Se supone que los padres protejan a sus hijos, a todos sus hijos, no ayudar a uno de ellos a robar sistemáticamente al otro. Solo estábamos tratando de ayudarlo, gritó mi madre, su voz amortiguada por sus manos. Me miró, su rostro un desastre de maquillaje corrido y desesperación genuina. Estaba en tantos problemas. Necesitaba el dinero. No sabíamos qué más hacer. ¿Así que me robaron?, pregunté, mi voz peligrosamente nivelada. ¿Lo ayudaron a robar miles de dólares en herramientas que trabajé 10 años para comprar? ¿Herramientas que necesito para mi sustento? ¿Esa fue su solución brillante? Esto era todo. La confrontación final, grande, que había temido y anhelado. Pero no había triunfo en ella, no había satisfacción dulce. Ver a ellos completamente despojados de su poder, todas sus tácticas manipuladoras de rabia y culpa hechas inútiles, simplemente los dejaba luciendo pequeños, viejos y patéticos. Simplemente no entiendes la presión bajo la que estábamos, murmuró mi padre, desplomándose pesadamente en el sofá como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. Ni siquiera podía mirarme. Su confesión estaba dirigida al patrón floral en el sillón. Nosotros teníamos algunos problemas financieros propios. Algunas malas inversiones que hice salieron mal. Rehipotecamos la casa. Mark, él también estaba profundamente endeudado por tarjetas de crédito y algunas otras cosas. Así que eso era todo. El gran motivo oculto y dramático. No se trataba solo de su necesidad patológica de mimar a su hijo favorito. Se trataba de sus propios fracasos, su propia incompetencia. Estaban en un hoyo financiero profundo, y en lugar de enfrentarlo como adultos responsables, me miraron y vieron una solución. Vieron un fondo de emergencia ambulante y parlante. Mi éxito, mi trabajo duro, mi estabilidad financiera. No era una fuente de orgullo para ellos. Era un recurso para ser saqueado. Pensaron que yo podía permitírmelo, declaré. No era una pregunta. Era una realización final y condenatoria. Miraron mi vida, mi trabajo estable, mi casa que mantengo, mi camioneta que estaba pagada, y decidieron que tenía suficiente para compartir, así que simplemente lo tomaron. Era más fácil que enfrentar sus propios problemas. Íbamos a pagarte de vuelta, cariño, lo juramos, insistió mi madre, su voz careciendo de cualquier convicción real, tan pronto como nos recuperáramos. No lo iban a hacer, dije, mi voz plana y desprovista de emoción.
iban a dejar que Mark se mudara a su nuevo apartamento con el dinero de mis herramientas robadas, e iban a esperar que nunca me enterara, y si lo hacía, me habrían manipulado, me habrían llamado egoísta, y me habrían dicho que lo dejara pasar. Tal como siempre hacen. Habrían seguido mintiendo, tal como mintieron sobre la camioneta, tal como le mintieron a la policía, tal como me han estado mintiendo y mintiéndose a sí mismos toda mi vida. Caminé al escritorio en la esquina del cuarto, donde había dejado un sobremanila grueso. Lo tomé y lo arrojé sobre la mesa de centro frente a ellos. Aterrizó con un golpe pesado y final. Esto es para ustedes, dije. Es una copia impresa completa de todo lo que le di a la policía. Los fotogramas del vídeo. Los estados de cuenta bancarios. El historial del navegador de su computadora. El testimonio de testigo de Linda. Quiero que lo miren. Quiero que vean, en blanco y negro, que tan completa y metódicamente me traicionaron. Y quiero que sepan que este documento, este registro de sus acciones, es lo último que recibirán de mí. Mi madre se acercó al sobre con mano temblorosa, luego retrocedió como si el papel mismo estuviera ardiendo. Quiero que ambos salgan de mi casa, dije, las palabras sabiendo a óxido y libertad. Empaquen una maleta y váyanse para mañana. Jake, por favor, suplicó, su voz quebrándose. No tenemos a dónde ir. ¿A dónde iremos? Miré a mi madre, a la mujer que me había criado, y sentí un espacio vasto y vacío donde solía estar mi sentido de obligación. No lo sé, mamá, dije, y la finalidad en mi propia voz fue tan sorprendente para mí como para ellos. Y por primera vez en mis 32 años, me di cuenta con absoluta certeza de que no es mi problema resolver. El proceso legal que siguió fue, para mí, bendecidamente anticlimático. Enfrentado con la montaña de evidencia innegable que había compilado, el abogado de oficio de Mark inmediatamente le aconsejó tomar un acuerdo de culpabilidad. Se declaró culpable de un cargo menor de delito grave de robo. No hubo juicio dramático, no hubo aire de la ropa sucia de nuestra familia en una sala de tribunal. La sentencia fue 18 meses de libertad condicional estricta, consejería mandada por el Tribunal para Comportamiento Compulsivo, y restitución financiera completa para mí por el valor de las herramientas, $8.500, y por todos los daños y costos asociados con mi camioneta. Cargaría con un delito grave en su registro permanente por el resto de su vida. Mis padres hicieron lo que siempre hacían cuando se enfrentaban a un problema que no podían manipular o intimidar para salir de él. Huyeron. Ni siquiera se despidieron. Un sábado, cuando estaba fuera por el día con Sara, vinieron con un remolque Uaul, empacaron sus vidas de la casa que ya no podían permitirse, y se mudaron a Seattle para ir a vivir con la hermana de mi mamá. Dejaron la llave de su casa en el mostrador de la cocina de mi casa. Una admisión silenciosa y final de su derrota completa y total. La casa estaba silenciosa. Durante las primeras semanas, el silencio era algo tangible. Una manta pesada que sofocaba todos los otros sonidos. Cada crujido de las tablas del piso, cada zumbido del refrigerador, sonaba como una pisada que no estaba ahí. Pero lentamente, gradualmente, un nuevo tipo de silencio comenzó a tomar su lugar. No era el silencio de ausencia o pérdida. Era el silencio de paz. Era el sonido limpio, silencioso, hermoso de mi vida finalmente, verdaderamente siendo mía. Los 8 meses que siguieron fueron como el primer deshielo de primavera después de un invierno largo y brutal. El mundo se veía diferente, olía diferente, se sentía diferente. Con el ruido de fondo constante y agotador de los dramas manufacturados y resentimientos hirvientes de mi familia ido para siempre, finalmente podía escuchar mis propios pensamientos. Podía enfocarme en mi propia vida, no como una reacción a ellos, sino como una creación proactiva de mi propia. El primer cheque de restitución de Mark llegó por correo. Era una suma lastimosa, apenas suficiente para cubrir un tanque de gasolina, pero tenerlo en mi mano se sintió como una victoria monumental. Era un reconocimiento tangible del mal que se había hecho. La compañía de seguros, ahora lidiando con un caso claro e indiscutible de uso no autorizado y robo, finalmente procesó mi reclamo correctamente y pagó el valor completo de mercado de mi F-150 destrozados sin más argumentos. Tomé ese cheque, agregué una cantidad significativa de mis propios ahorros, dinero que ya no estaba siendo desviado para financiar las crisis de mi familia, y hice algo puramente para mí mismo. Caminé a un concesionario Ford. No como un joven vacilante buscando una ganga usada, sino como un hombre confiado que sabía exactamente lo que quería. Compré un Ford F-150 del 2018, más nuevo y más poderoso que mi viejo, en un azul cobalto metálico profundo que se veía como el cielo de medianoche. La primera vez que la saqué del lote, las ventanas abajo, el olor del interior nuevo llenando la cabina, sentí un sentido de propiedad que iba mucho más allá de un título o registro. Esta camioneta era mía. Ganada por mí, elegida por mí, y libre de la carga del drama de cualquier otra persona.
También usé el dinero de restitución, mientras lentamente goteaba, para reemplazar cada herramienta robada. Fui en línea y las ordené una por una. Poner las nuevas piezas cromadas y brillantes en las ranuras vacías de espuma hecha a medida en mi caja de herramientas fue un acto profundamente terapéutico y satisfactorio. Era como restaurar piezas de mí mismo que habían sido descuidadamente talladas y tiradas. Pero el cambio más grande y profundo en mi vida no era la camioneta nueva o las herramientas reemplazadas. Era Sara. A través de toda la terrible experiencia, desde el shock inicial hasta el arresto final, había sido mi roca inquebrantable. No me ofreció lugares comunes fáciles e inútiles como todo pasa por una razón. Escuchó. Se enojó en mi nombre, su furia un fuego justo y validador. Fue la que se sentó conmigo en mi casa silenciosa la noche que mis padres se fueron, no diciendo mucho, solo siendo una presencia silenciosa, sólida, tranquilizadora en el vacío ensordecedor. Nuestra amistad, que había sido forjada en los fuegos de la implosión espectacular de mi familia, lenta y naturalmente comenzó a florecer en algo más profundo. Comenzamos a pasar nuestros fines de semana juntos, no solo como colegas desahogándose, sino como socios. Atacamos proyectos alrededor de mi casa, la casa que ahora era completamente, pacíficamente mía. Repintamos la sala en un gris cálido y acogedor, exorcizando el fantasma de la presencia perezosa y con derecho de Mark. Construimos una nueva terraza de cedro en el patio trasero, creando un espacio para mañanas silenciosas con café y largas tardes de verano con amigos. Trabajando junto a ella, viendo la competencia fácil en sus manos mientras medía una tabla, la sonrisa genuina y sin fuerza en su rostro mientras admirábamos nuestro trabajo, finalmente entendí cómo se suponía que se sintiera una verdadera sociedad. No se trataba de una persona constantemente rescatando a la otra. No se trataba de dependencia o manipulación o llevar la cuenta. Se trataba de dos personas completas y competentes eligiendo construir algo juntas, lado a lado. Un soleado sábado por la tarde, aproximadamente 8 meses después del arresto de Mark, mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de un número que no reconocía, pero mi estómago se apretó mientras leía la primera línea. Supe instantáneamente de quién era. Jake, soy mamá. Sé que ha pasado mucho tiempo. Espero que estés bien. Tu padre y yo te extrañamos terriblemente cada día. Quería que supieras que Mark está mucho mejor. La consejería mandada por el tribunal realmente lo ha cambiado. Habla sobre lo que hizo, sobre la profunda vergüenza que siente. Está trabajando duro. Es una persona diferente ahora, Jake. Sé que tenemos tanto que reparar, pero rezo cada noche para que un día podamos ser una familia otra vez. Miré fijamente el texto, un nudo complicado de sentimientos viejos y familiares apretándose en mi pecho. ¿Realmente había cambiado? ¿Era posible que alguien como él alterara fundamentalmente su carácter? Una pequeña parte traicionera de mí, la parte que aún recordaba a ese niño pequeño sonriente en la fotografía familiar, quería creerlo. Era la parte de mí que aún anhelaba la familia que merecía, no la que obtuve. Ese mismo día, Sara y yo salimos a tomar café en un lugar local que nos gustaba. Mientras estábamos parados en la fila, escuché la voz vacilante de una mujer decir mi nombre. Disculpe, ¿Jake? Jake Wilson. Me volteé. Me tomó un segundo ubicarla fuera de contexto, sin sus scrubs de enfermera. Era Jessica Ramírez, la enfermera de rostro amable de la clínica de urgencias, la mujer que me había mostrado un momento de pura bondad humana sin adulterar en uno de los peores días de mi vida. Jessica, hola, dije, una sonrisa genuina extendiéndose por mi rostro. Fue increíble verla. Es genial verte. ¿Cómo has estado? Estoy bien, dijo. Pero sus ojos estaban perturbados, y seguía mirando nerviosamente a Sara antes de mirarme de vuelta. Escucha, esto va a sonar como una pregunta realmente extraña y aleatoria, pero tengo que preguntar. Recuerdo cuando viniste a la clínica, me dijiste que el nombre de tu hermano era Mark, ¿verdad? El nudo esperanzado en mi pecho instantáneamente se convirtió en una piedra fría y dura de temor. Sí, ese es su nombre. ¿Por qué? Respiró profundo, sus manos retorciendo la correa de su bolso. Mi hermana menor. Tiene un corazón enorme y generoso y a veces no el mejor juicio cuando se trata de hombres. Conoció a este tipo hace unos meses. Era encantador, guapo, y le contó toda esta historia triste sobre estar en mala suerte y tratar de arreglar su vida después de algunos problemas familiares. Su nombre era Mark. Mi sangre se volvió fría. Sentí a Sara tensarse a mi lado, sintiendo hacia dónde iba esto. Jessica, comencé, pero siguió hablando. Dejó que se mudara con ella, continuó Jessica, su voz temblando con una rabia silenciosa y protectora, solo por unas semanas mientras se ponía de pie. La semana pasada, mi hermana llegó a casa del trabajo para encontrarlo desaparecido.
Se llevó su laptop, su iPad, y todas las joyas que nuestra abuela le dejó en su testamento, una herencia que atesoraba. Simplemente se desvaneció. Presentamos un informe policial, por supuesto, y cuando corrieron su nombre y fecha de nacimiento, encontraron que tenía una condena previa. Por robo con delito grave. Contra su propio hermano. Me miró, sus ojos suplicando confirmación, aunque ya sabía la respuesta. Dios mío, susurró, su rostro desplomándose. Es él. Es tu hermano. Sin palabras, saqué mi teléfono. Abrí el texto de mi madre que había recibido no 2 horas antes. Se lo mostré para que viera. Sus ojos escanearon las palabras en la pantalla. Es una persona diferente ahora, Jake. Los ojos de Jessica se llenaron de lágrimas de pura rabia sin adulterar y frustración. No es diferente, dijo, su voz temblando. Es un depredador. ¿Y tú? Tu madre aún está ahí afuera, mintiendo por él, habilitándolo a hacer esto a otras personas. En ese momento único y devastador, cualquier último vestigio parpadeante de esperanza que había albergado para la redención de mi familia se extinguió para siempre. El texto no era una rama de olivo. Era un arma. Era otra manipulación, otra mentira diseñada para apaciguarme y mantener vivo el mito familiar mientras el niño dorado continuaba en su camino de destrucción, dejando una estela de víctimas confiadas y bondadosas. Pero esta vez, no era la víctima indefensa. Era un sobreviviente, y sabía exactamente qué hacer. Jessica, dije, mi voz firme y clara, encontrando sus ojos con una nueva fuerza. No se va a salir con la suya. No esta vez. No estás sola en esta pelea. Le di a Jessica el número directo de Stephanie Rodríguez. No solo pasé un número. Fui con ella y su hermana a la consulta inicial. Me senté con ellas en esa misma oficina pulida y las ayudé a exponer su historia. Les dije qué tipo de evidencia buscar, estados de cuenta bancarios, mensajes de texto, declaraciones de amigos que habían conocido a Mark. Usé las lecciones dolorosas y duramente ganadas de mi propia batalla para armar a alguien más para la suya. Fue un sentimiento extraño y empoderador. Estaba ayudándolas a construir un caso contra mi propio hermano, y no sentí conflicto, no culpa, solo un sentido sombrío y resuelto de justicia. Con una condena previa por delito grave y una clara violación de libertad condicional, ya no había más acuerdos para Mark. El sistema legal, que a menudo se mueve a paso glacial, actuó rápidamente. Fue capturado un mes después en otro estado, ya trabajando su encanto en otra víctima potencial. Esta vez, no hubo una palmada en la muñeca. Fue sentenciado a 3 años en una penitenciaría estatal. Unos meses después de su sentencia, llegó una carta a mi casa. Era un sobre delgado y endeble con un matasellos de prisión de otro estado. Era de Mark. Me quedé parado en mi pasillo, sosteniéndola en mi mano, sintiendo la sorprendente falta de peso. Pensé que se sentiría más pesada. Todos los años de rabia, de resentimiento, de sentirme segundo lugar, de traición. Pensé que estarían contenidos en ese sobre de papel delgado. Hace un año, lo habría abierto con manos temblorosas, desesperado por leer las palabras adentro, buscando desesperadamente una disculpa real. Por un destello de reconocimiento por el dolor que había causado, por algún tipo de cierre que solo él podía darme. Pero parado ahí, en la tranquilidad de mi propia casa pacífica, me di cuenta de que ya no lo necesitaba. Mi cierre no se estaba escondiendo en la tinta de sus palabras autocompasivas. Mi cierre estaba a mi alrededor. Estaba en el silencio sólido y pacífico de mi casa. Estaba en la risa fácil de Sara mientras cocinábamos la cena juntos en la cocina que habíamos pintado nosotros mismos. Estaba en la sensación sólida y confiable del volante de mi camioneta nueva. Una camioneta que era mía de una manera que la vieja nunca podría ser. Mi cierre estaba en el conocimiento duramente ganado de que había enfrentado la traición más profunda imaginable de las personas que se suponía que me amaran más, y no solo había sobrevivido, sino que había construido una vida mejor, más fuerte, más auténtica sobre los cimientos de las ruinas de la vieja. Caminé al mostrador de la cocina y puse la carta sin abrir junto al bote de reciclaje. Tal vez un día, años desde ahora, la leería por alguna curiosidad desapegada. Tal vez no lo haría. Ya no importaba. Su voz, sus excusas, sus manipulaciones, ya no tenían poder aquí. Salí a la terraza trasera que habíamos construido juntos, el aroma de cedro y tierra húmeda en el aire. Sara estaba ahí, cuidando el pequeño jardín de hierbas que habíamos plantado en macetas. Levantó la vista hacia mí mientras me acercaba y sonrió, una sonrisa real y genuina que llegó a sus ojos e hizo que mi corazón se sintiera lleno. Y en sus ojos, vi mi futuro. Era un futuro construido no sobre obligación o una promesa rota hecha al pasado, sino sobre respeto mutuo, sobre alegría compartida,
sobre la simple y poderosa verdad de que la familia no siempre se trata de la sangre que compartes. A veces, la familia es la que eliges, la que construyes. Es la que te construye de vuelta cuando has sido derribado. Y mi vida, una vida por la que había luchado y reclamado pieza por pieza dolorosa, apenas estaba comenzando. Muchas gracias a todos por escuchar mi historia. Realmente espero que haya resonado con ustedes de alguna manera. ¿Alguna vez han estado en una situación donde tuvieron que tomar una decisión realmente difícil para proteger su propia paz y su propio futuro?